Dios bendiga a cada uno de los que están siguiéndonos a través de Facebook Live. Que la misericordia y la gracia de Dios sea sobre cada uno de ustedes. Que la bendición del Señor se mantenga en nuestros hogares también. En esta preciosa noche vengo ante la presencia del Señor en oración, dándole gracias al Señor por su misericordia y su bondad. Padre de eterna bondad y misericordia, en esta preciosa noche te adoramos y te damos gracias por este privilegio que nos concedes, Señor, de estar a través de Facebook Live, Señor, llevando tu palabra. Señor, te pedimos, Señor, que lo que hablemos sea para bendición de cada vida que necesita de ti, mi Dios, y necesita una palabra de aliento, Señor. Bendícenos, oh Señor, y dirígeme, Señor, en lo que he de hablar para glorificar tu nombre, para tu gloria y tu honra. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén. En esta preciosa noche vamos a hablar, la palabra del Señor se encuentra en 2 de Samuel, capítulo 6, verso 12. 2 de Samuel, capítulo 6, verso 12. Pueden buscarlo en sus Biblias si la tienen a su alcance. Y dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Edom. Y fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Gracias, Señor, por tu hermosa palabra. Aleluya. En esta preciosa noche le he titulado, ¿verdad?, a esta reflexión, lleva como tema: llevemos el arca a nuestros hogares. Llevemos el arca a nuestros hogares. Bendito el nombre de Jesús. ¿Y qué es el arca? ¿Y qué significa el arca? Pues el arca era manera de un cofre hecho de madera y forrado en oro. Dentro de este cofre habían cosas importantes para el pueblo de Israel, como las dos tablas de piedra de los 10 mandamientos, que es la palabra que el Señor le había dejado al pueblo de Israel para que la obedecieran. También se encontraba un jarro con el maná que cayó en el desierto como recordatorio de la fidelidad de Dios y de la provisión de Dios. También se encontraba la vara de Aarón, que era símbolo del liderato de Aarón, la vara que floreció en un día como símbolo de que Dios le había dado el liderato al siervo Aarón. Bendito el nombre de Jesús. Bien, el arca tenía, como dije, era un cofre que llevaba estos instrumentos, y también el arca simbolizaba la presencia de Dios en medio del pueblo de Israel. Si nos vamos, ¿verdad? Cuando Dios le pidió a Moisés que hiciera el tabernáculo pues, fue puesto en el mismo centro entre las 12 tribus de Israel. Y en ese centro donde estaba el tabernáculo había un lugar que se le llamaba el lugar santísimo, donde se encontraba el arca. Y el arca significaba la presencia de Dios. ¿Qué quiero decirle, amados hermanos? Que el Señor anhela, siempre ha anhelado que nosotros lo tengamos a Él en el centro de nuestras vidas. Bendito el nombre de Jesús. Cuando Dios creó el jardín del Edén y creó a Adán y a Eva y le dio instrucciones, nos dice la palabra que en todo momento, todos los días, Dios hablaba con Adán y Eva. ¿Por qué razón? Porque Dios anhela tener comunicación con nosotros en todo momento. Por tanto, cuando se hizo el
el tabernáculo y se puso el arca, que significaba la presencia de Dios en medio del pueblo de Israel, era porque Dios quería ser el centro de esa nación para poderla bendecir. Dios quería ser el centro de esa nación para que todos pudieran experimentar lo hermoso que la presencia de Dios es en nuestras vidas. Nos dice la palabra del Señor que el tiempo transcurrió. Dios le entregó la tierra prometida al pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel insistió en tener un rey en cierto momento dado. El profeta Samuel en un momento se quejó con Dios y le dijo: ya no quieren que yo les ayude, que yo los dirija. Y el Señor le dijo: déjalo, que ellos escojan un rey, pero van a tener unas consecuencias, porque en vez de dejarse guiar por Dios, por la presencia de Dios, ellos quisieron guiarse por el hombre. Y nos dice la palabra del Señor que eligieron un rey, el rey Saúl, quien comenzó bien su reinado, pero nos dice la palabra que Saúl desobedeció a Dios. Entre las cosas que hicieron cuando ya no dependían totalmente de Dios, fue cambiar el significado del arca, que era la presencia de Dios, y cambiarlo como si fuera un amuleto. Gloria al nombre de Jesús. Nos dice la palabra que Saúl iba para la guerra, y en medio de la guerra decidieron llevarse el arca, pero no como si fuera la presencia de Dios que estuviera con ellos, sino que ya la tenían como si fuera un amuleto. Y nos dice la palabra del Señor que en medio de la guerra perdieron la guerra y los filisteos se llevaron el arca de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Es una historia tan hermosa e interesante, porque nos dice que cuando el arca llegó a la tierra de los filisteos, la llevaron al templo de Dagón, que era su Dios. Y nos dice la palabra del Señor que la pusieron frente al ídolo de Dagón, y al otro día cuando amaneció, Dagón estaba en el piso. Lo volvieron a poner como iba, y al siguiente día Dagón apareció sin manos y sin pies, porque la presencia de Dios estaba en aquel lugar, y Dios le estaba demostrando al pueblo de los filisteos que Él era Dios. Bendito el nombre de Jesús. Luego le siguió una plaga grandísima de úlceras, y nos dice la palabra del Señor que ellos decidieron devolver el arca, y cuando devolvieron el arca pusieron unas figuras de úlceras en oro dentro del arca. Oiga, amados hermanos, y nos dicen que hicieron un carro y montaron el arca en el carro y le hicieron guiar hacia tierras de Israel, porque ellos sabían que en esa arca reconocieron que en ese arca estaba la presencia misma del Dios de Israel. Cuando llegó a las tierras de Israel, nos dice la palabra del Señor que el arca estuvo alrededor de 70 años en el hogar de Abimelech. Bendito el nombre de Jesús. Y estando el arca en casa de Abimelech y de sus hijos Ahía y Usa, nos dice la palabra que en ese transcurso del tiempo, Saúl lamentablemente continuó menospreciando la presencia del Señor, continuó desobedeciendo al Señor, y nos dice la palabra del Señor que en una batalla Saúl muere. Bendito el nombre de Jesús. Murió él y sus hijos en una guerra donde habían llevado el arca como un amuleto. Bendito el nombre de Jesús. David es proclamado como rey. Bendito el nombre de Jesús. En Primera de Crónicas, capítulo 11, verso 3, 1 al 3, nos dice que entonces los ancianos, que eran los líderes de Israel, reúnen a David y lo ungen como rey de Israel. Bendito el nombre de Jesús. David inmediatamente reúne su ejército, porque sabemos que David se levantó como un guerrero. Bendito el nombre de Jesús. Y David decide ir a volver a retomar la fortaleza de Sión, que le correspondía, ese territorio le correspondía al pueblo de Israel. Cuando fue junto con su ejército, que él los reorganizó siendo ya rey, reorganizó el ejército y fue y triunfó y pudo obtener, aleluya, la fortaleza de
Sión, bendito el nombre de Jesús. La gracia y el poder de Dios estaba sobre David porque David estaba obedeciendo la palabra del Señor, porque David había esperado en el tiempo del Señor para poder tomar el reinado, bendito el nombre de Jesús, aún en medio de la persecución de Saúl. David fue obediente y cuando obedecemos a Dios, Dios nos bendice. Cuando obedecemos y buscamos a Dios, Dios nos bendice, amado hermano y amigo que me escucha, bendito el nombre de Jesús. Y David inmediatamente logró conquistar y unir al pueblo de Israel. Decide volver a traer el arca del pacto, que significaba la presencia de Dios. Así que David se reunió los cantores, lo organizó todo para ir a buscar el arca. Y cuando llega a casa de Abimelech y le manda el mensaje, bendito nombre del Señor, para que Abimelech le devolviera el arca, los hijos de Abimelech cogieron el arca, hicieron un carro, imitaron a los israelitas. Y hicieron un carro nuevo guiado por bueyes y montaron el arca. No así era la voluntad de Dios y tenemos que tener cuidado cuando nosotros, aleluya, bregamos con las cosas del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Nos dice la palabra que ellos montaron en el arca en ese carro y comenzaron a guiar el arca hacia la ciudad de Sión. Pero no lo hicieron conforme a como estaba escrito en la palabra de Dios. Cuando los israelitas abrieron el arca, ninguno murió. Cuando los israelitas llevaron el arca y la montaron en el carro, dirigido por bueyes también, tampoco murieron. ¿Por qué razón? Porque ellos no conocían la ley. Pero el pueblo de Israel sí conocía la ley. El pueblo de Israel sabía cómo tenían que hacer las cosas, bendito el nombre de Jesús. Pero en estos momentos lamentablemente no la estaban haciendo como Dios había ordenado a Moisés y al pueblo que lo hicieran. Se suponía que pusieran 2 varas por unos anillos que tenía el arca y la cargaran sobre sus hombros, pero ellos decidieron cargarla a su manera. Amados hermanos, cuando nosotros adoramos a Dios, tenemos que adorarlo a la manera que Dios nos indica que lo hacemos. De nada vale que nosotros hagamos algo bonito, porque la intención es buena, pero más buena es la obediencia, porque en la obediencia es que está la bendición. Nos dice la palabra que cuando iba por unos campos de trigo, el arca comenzó a bandearse de un lado a otro y Usa, al ver que se iba a caer el arca, puso su mano para proteger el arca, pero en violación a la palabra del Señor. Él sí tenía conocimiento de cómo debía cargar el arca y de que no podía tocarla, y la tocó, y lamentablemente nos dice que murió. Usa murió, bendito el nombre de Jesús. Dentro de todo esto, el rey David se puso súper triste, demasiado triste, se deprimió, se preguntaba por qué razón, si él con una intención buena quería traer el arca hacia la ciudad de Jerusalén, hacia el monte de Sión, por qué razón había ocurrido esto, por qué razón había muerto Usa, bendito el nombre de Jesús. Y nos dice la palabra que en medio de esa tristeza, bendito el nombre de Jesús, decidieron dejar el arca en casa de Obed-Edom. ¿Quién era Obed-Edom? Obed-Edom era un siervo del Señor, pertenecía al linaje de Leví, de los sacerdotes, a la familia sacerdotal, que conocía bien las leyes de cómo cargar el arca, que sabía bien cómo tenía que cuidar el arca, porque sabía que la presencia de Dios era la que estaba dentro de en ese momento, en el arca. Gloria al nombre de Jesús. Y nos dice la palabra del Señor, como leímos, que cuando Obed-Edom recibió el arca, Dios comenzó a bendecir a Edom.
Bendito el nombre de Jesús. A tal grado que no solamente bendijo a Edom, sino que bendijo a toda su familia. Bendita la gloria de nuestro Dios. Y nos dice la palabra del Señor, aleluya, que fue dado aviso a David y le dijeron: David, mientras el arca ya lleva 3 meses en casa de Edom, no solo Edom, sino toda su familia está siendo bendecida. Bendito el nombre de Jesús. Y ahí David decide volver de nuevo a buscar el arca y traerla a la ciudad de Sión, bendito el nombre de Jesús, a la ciudad de David, para que todo el pueblo de Israel fuera bendecido. ¿Qué enseñanza podemos sacar en esta hermosa historia, amados hermanos? Usa no hizo las cosas como mandaba y murió, bendito el nombre de Jesús. Él tenía buenas intenciones, amados hermanos, pero no basta con buenas intenciones. Hoy en día se están viendo unos cultos raros, una forma de adorar a Dios que no es la que dice la palabra, amados hermanos, y tenemos que tener cuidado. Tal vez Usa cometió el error por falta de conocimiento, porque se le olvidó, pero lamentablemente él murió. Pero nosotros tenemos el conocimiento de la palabra de Dios. Y hago un paréntesis aquí a todos los padres jóvenes de nuestra iglesia y que nos escuchan, a todos los abuelos que nos escuchan, tíos, bendito el nombre de Jesús, que tienen sus sobrinos. Aprovechemos este mensaje y comencemos, bendito el nombre de Jesús, como nos dice la palabra en Deuteronomio capítulo 6, a enseñarle la palabra del Señor para que nuestros hijos no cometan errores, para que nuestros sobrinos, nietos no cometan errores. El Señor nos manda en su gran mandamiento. Y dice así: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra para la cual vosotros pasaréis para tomarla. Y dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es uno. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirá tus hijos. Hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Bendito el nombre de Jesús. Y las atarás como una señal en tus manos y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en sus puertas. Ha llegado un momento difícil en el cual, a través de esta pandemia, ya llevamos 2 meses y pico pues en nuestros hogares, amados hermanos. Nosotros estábamos acostumbrados a ir a recibir la palabra de Dios a la iglesia, pero en esta noche mi exhortación es que estamos en nuestros hogares, tu Padre, que eres, aleluya, el sacerdote de tu hogar. Tu Padre, que Dios te ha llamado, y Madre, que te ha llamado para ser el sacerdote, el jefe del hogar y el que instruye a tu hijo. Aleluya, instrúyelo en los caminos del Señor. Es bueno enseñar a nuestros hijos a ser obedientes, es bueno enseñar a nuestros hijos a estudiar, es bueno enseñar a nuestros hijos a tener metas, es bueno enseñar a nuestros hijos que luchen por sus metas, pero más importante, amado hermano y amigo que me escucha, es traer el arca a nuestro hogar y enseñarle qué significa la presencia del Señor, y enseñarle las leyes que están en ese arca, enseñarle la ley de Jehová, enseñarle la palabra, enseñarlos a ser temerosos, o sea, respetuosos con Dios, enseñarles el amor que Dios quiere darle, enseñarles a que Dios sea el centro de su corazón y no los muñequitos, no tanto los juegos, no tantas cosas que a veces invaden y van robando el espacio que Dios quiere que nosotros tengamos en nuestro corazón para Él. Acuérdense, el arca estaba en medio del pueblo de Israel con un propósito, para que el pueblo supiera que Dios quería siempre ser el centro de sus vidas, para ayudarles a triunfar, para bendecirlos, para poner paz y alegría en sus vidas. Igualmente hoy en día,
Hace falta que nosotros llevemos el arca de Dios a nuestros hogares, que la presencia de Dios se refleje en nuestros hogares a través de la obediencia, a través de la enseñanza de la palabra a los que están en nuestro hogar. Si no tenemos hijos, vamos a compartir la palabra con nuestros esposos, con nuestros hermanos, en caso de que no tengamos, que vivamos con hermanos, o con los que vivamos en el hogar, bendito el nombre de Jesús. Lo importante es que nosotros, como sacerdotes del hogar, enseñemos a aquellos que viven en nuestro hogar a respetar la palabra del Señor, a obedecerla, aleluya, y a ponerla por práctica para que entonces en nuestro hogar fluya la paz que Dios quiere que haya en él, que en nuestro hogar fluya la presencia de Dios, sea inundado todo nuestro hogar con la presencia de Dios. Dios quiere bendecirnos, amados hermanos, pero Dios quiere bendecirnos si nosotros obedecemos la palabra y adoramos y honramos a Dios como dice en su palabra. Bendito el nombre de Jesús. Su palabra en los salmos nos llama a adorar al Señor. Su palabra en los salmos, aleluya, nos dice que lo hagamos con gozo, con gratitud, con alegría. Su palabra nos dice que a un corazón contrito y humillado Dios jamás despreciará. Y Dios desea que en nuestros hogares que su presencia se deje sentir. Por tanto, tenemos que humillarnos ante su presencia. Por tanto, tenemos que tener un corazón contrito para que Dios se glorifique. Porque de qué vale que nosotros hagamos algo hermoso para el Señor si lo hacemos de nuestra propia voluntad y fuerzas. Todo lo que hagamos debe de ser respaldado por la oración, amado amigo y hermano que me escucha. Todo lo que hacemos tenemos que hacerlo con el mejor propósito, pero obedeciendo a lo que nos dice su hermosa palabra para poder ser bendecidos. Así que en esta noche, mientras, aleluya, obedezcamos la palabra del Señor, mientras transmita esta palabra a los que te rodean en tu hogar, puedes estar seguro que nadie va a poner la mano sobre el arca y va a caer muerto, sino que Dios va a bendecir tu hogar, Dios va a bendecir tu familia como Dios bendijo la familia de Obed-Edom, porque todo lo hizo conforme a la palabra. Si tú obedeces la palabra del Señor como está escrita, créeme que Dios no es un hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, sino que Él te va a bendecir a ti y va a bendecir tu hogar. Va a quitar de tu corazón todo aquello que impida, aleluya, llegar a su presencia cuando tú decidas obedecer su palabra como está establecida. Dios te bendiga, Dios te guarde y espero que este mensaje haya llegado a tu corazón y comencemos a poner en práctica, aleluya, Dios mío, a poner en práctica la palabra del Señor para obedecerla, a leerla para obedecerla y así seremos triunfadores en Cristo Jesús. Dios te bendiga y Dios te guarde, amada iglesia.